Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 70. Hoy nos toca considerar solo la epístola de segunda de Pedro y solo tiene 3 capítulos, la vamos a contemplar en su enteridad. La segunda epístola de Pedro fue escrita tarde en su ministerio y probablemente cerca de su martirio bajo el emperador Nerón en el 68 AD. Una fecha de entre el 65 y el 68 AD sería apropiada para la epístola. En su primera epístola, Pedro enfocó su escritura al manejo de la persecución y el padecimiento de los creyentes bajo el Imperio Romano y otras amenazas. La segunda epístola de Pedro fue escrita con el propósito de afirmar la sana doctrina y advertir contra los falsos maestros penetrando las iglesias. El capítulo 1 comienza con el típico saludo de las epístolas de su día, identificando a Pedro como el autor y la audiencia como todos los de la fe. Noten esta distinción entre audiencias, ya que los temas hablados en esta epístola tienen una aplicación más amplia que algunos puntos menores en su primera epístola. Noten al igual su uso del término conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pedro tratará algunos temas similares a su colega el apóstol Pablo, y su similitud en esas palabras no es coincidencia. Los versos 3 al 11 consideran un proceso de madurez espiritual, cual el apóstol define en términos de progreso por una serie de virtudes. Noten en el verso 3 que atribuye toda dádiva relacionada con la vida eterna y la santidad al conocimiento de Jesús, quien los había llamado. Define en el verso 4 que lo que ha de presentar es en contraste al estilo de vida hallado en el mundo, cual era corrupta, dirigida por la concupiscencia y los deseos carnales. La lista de virtudes progresivas comienza en el verso 5 con la fe. La fe es la más básica de los elementos del conocimiento de Cristo, ya que es dada por Dios con motivo de persuadir al creyente a buscar más de Dios. Luego menciona la virtud. La virtud a cual Pedro se refiere es la moralidad o benignidad social. La mayoría de los creyentes entienden el llamado de Dios como un llamado a vivir una vida de moralidad. A la virtud se le debe añadir conocimiento. Esto va en línea con pensamientos aún modernos en cuanto al entendimiento práctico del por qué se hacen las cosas. Lo probable es que Pedro se refiere al conocimiento de las Escrituras, cuales definen la moralidad mediante la descripción del carácter de Dios. El verso 6 sigue el proceso con el añado de dominio propio. Esto puede parecer redundante por cuanto ya ha mencionado la virtud, cual trata acerca de acciones morales. Pero el dominio propio no trata solo de acciones, sino del dominio del pensamiento, lo cual viene mediante la adquisición de información nueva y correcta. Pueden ver Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, cuales hablan acerca de esto mismo. Al dominio propio se le debe añadir paciencia. La paciencia mencionada por Pedro es distinta a la paciencia mencionada por Pablo en su descripción de los frutos del Espíritu en Gálatas 5. Utilizan dos palabras distintas. En este instante, la palabra hupomone significa la habilidad de esperar aún con el entendimiento de los problemas que surgen en la vida. Paciencia o macrothumia como fruto del Espíritu relaciona a la lentura del enojo en diversas situaciones. O sea que el primero trata acerca de esperar, aún con el entendimiento de qué problemas van a surgir, y el segundo, macrothumia, que es el fruto del Espíritu, habla acerca de tardar en airarse. Finalmente, en el verso 6 se añade piedad a la paciencia. La piedad es la semejanza a Dios, mostrada mediante el estilo de vida. Se exalta sobre la virtud en que la piedad significa moralidad específicamente como resultado de la relación con Dios. No simplemente ser bueno, sino ser bueno según los atributos de Dios. El verso 7 trae fin al proceso con dos elementos finales. El primero es el afecto fraternal, lo cual no debe ser de sorpresa aquí. La palabra Filadelfia se refiere al amor entre hermanos. Habiendo llegado al nivel de la piedad en el cual vives una vida semejante a las virtudes de Dios, lo normal es la confraternidad con otros hermanos en la fe. Finalmente, se añade amor, agape, cuál es el segundo de los mandamientos de Cristo. Primeramente, en la piedad se muestra amor hacia Dios en que anhelamos ser como Él. Ahora, en el amor, agape, demostramos amor hacia nuestro prójimo, también nacido de nuestra relación con Dios, cumpliendo los dos mandamientos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Habiendo explicado el proceso de la madurez, los versos 8 al 11 instan a los creyentes a examinarse en cuanto a su progreso personal.
Noten en el verso 8 la mención sutil de las obras, cuando dice que tales cosas no los dejarán estar ociosos. Deben notar también otra referencia al conocimiento de Cristo. En los versos 9 y 10, Pedro les exhorta a examinarse, diciendo que quienes no han seguido el proceso de la madurez están en peligro de retroceder a sus pasadas maneras de vivir. Los creyentes deberían mantenerse firmes, reconociendo que fueron llamados por Dios. El verso 11 explica el galardón de seguir el proceso como amplia y generosa entrada en el reino de Jesús. Los versos 12 al 15 explican el motivo de las palabras de Pedro. Pedro les hace claro en los versos 12 y 13 que no dudaba de su constancia en la fe como tal, pero que sentía la necesidad de afirmarlos en su continuo proceso. En el verso 14, Pedro explica que prontamente había de morir, según Jesús se lo había declarado. No es claro en este instante si Pedro estaba haciendo referencia a las palabras de Jesús en Juan 21:18 o si Jesús le había dado a conocer más cercanamente la proximidad de su muerte. De todos modos, el verso 15 afirma que estaba seguro partir pronto y deseaba afirmar la fe de los creyentes. En los versos 16 al 18, Pedro afirma el testimonio de los apóstoles, mencionando particularmente su experiencia en el monte de la transfiguración. Mateo 17 habla acerca de la experiencia de Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. Aunque Pedro no cuenta todo el suceso, sus palabras afirman el testimonio dado por Dios mismo en cuanto a la persona de Cristo Jesús. Noten las palabras enfatizadas por Pedro sobre Jesús como Hijo de Dios. Durante el primer siglo, los discípulos tuvieron mayor problema explicando la humanidad de Jesús que su divinidad. Era necesario explicar la naturaleza humana de Cristo, vista en el monte de la transfiguración antes y después, para la eficacia de su sacrificio en morir en la cruz. Los versos 19 al 21 hablan acerca del testimonio de las Escrituras como dadas por Dios. La referencia aquí es a los escritos del Antiguo Testamento y probablemente su respectiva interpretación por los apóstoles. La explicación en el verso 20 que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada parece ser con relación a las interpretaciones confusas y erróneas cuales promulgaban los falsos maestros. Al explicar que el Espíritu Santo de Dios inspiró a los escritores de la palabra, cual literalmente significa que son respiradas por Dios, Pedro estaba asemejando su subsecuente interpretación entre la iglesia a la obra del Espíritu Santo también. De esta manera, la interpretación de las Escrituras sería para la edificación del pueblo, resistiendo el escrutinio de todos. El capítulo 2 sigue el tema de la inspiración y autoridad de las Escrituras con una explicación de los falsos profetas y maestros entre el pueblo. Las palabras de Pedro en este capítulo son sin freno y sin filtro. Pedro habla agudamente condenando las falsedades de tales hombres. El verso 1 identifica que hubo falsos profetas aún durante la escritura del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se debieran sorprender si falsos maestros se levantaran durante los tiempos de la iglesia. Los versos 2 y 3 hablan acerca de los falsos maestros y su forma de engañar a los creyentes. Primeramente, enseñaban disoluciones o enseñanzas destructivas. Por motivo de sus enseñanzas, el camino de la verdad sería blasfemado, lo cual parece ser por causa de una percibida hipocresía de los creyentes por parte de los incrédulos. El verso 3 menciona la avaricia de los falsos maestros, quienes utilizarían a los creyentes para fines de lucro, sin interés genuino en la salvación de sus almas. El final del verso 3 condena a los falsos maestros, mencionando que serían prontamente juzgados para perdición eterna. Los versos 4 al 10 ofrecen ejemplos del justo juicio de Dios sobre quienes eran dignos de castigo y la salvación de quienes practicaron la justicia. Comienza en el verso 4 con los ángeles quienes pecaron y fueron arrojados al infierno. Esta observación de Pedro es interesante por cuanto menciona grandes verdades sobre los ángeles caídos. Primeramente, que fueron sacados del cielo. Segundo, que fueron arrojados al infierno como a una prisión, implicando que ni el diablo ni los ángeles caídos tienen dominio del infierno, sino Dios mismo. Tercero, que son reservados para el juicio. Esto limita su impacto en el mundo y explica que hay mucho por conocer del mundo de las tinieblas, cual activamente influye el mundo secular. El verso 5 habla acerca de los días de Noé en Génesis 6 y 7.
mencionados también en su primera epístola. Noten cómo Pedro explica que el Antiguo Testamento, el Antiguo Mundo no tuvo perdón de Dios, sino solo las 8 personas en el arca. No hace mención alguna en esta epístola sobre su discurso de la predicación de Jesús a esas almas, cual menciona en su primera epístola. Los versos 6 al 8 hablan acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Solo Lot y sus hijas y sus yernos escaparon de Sodoma. Pedro no menciona lo sucedido con la esposa de Lot, ni su hija y yernos, sino que menciona solo a Lot como justo. Noten en el verso 8 cómo explica la aflicción de Lot viviendo en Sodoma al ver y oír los hechos inicuos de los hombres de Sodoma. Las ciudades fueron reducidas a ceniza por juicio de Dios. Los versos 9 y 10 tienen la intención de afirmar a los creyentes que Dios es justo para salvar a quienes practicaban la justicia y condenar a quienes practicaban la injusticia. La implicación era que los creyentes no deberían preocuparse de que su fe fuera en vano, estando en la gran minoría de individuos de su tiempo quienes atenían a la fe. Si Dios había salvado a Lot y Noé de entre grandes multitudes de injustos, pudieran estar seguros de que Dios los salvaría también a ellos del juicio final. Desde la segunda parte del verso 10 hasta el verso 14, Pedro habla fuertemente en contra de los falsos maestros. En el verso 12, donde se lee que Pedro dice que estos hombres eran nacidos para presa, no se debe interpretar en términos de predestinación a perdición, ya que Pedro mismo va a explicar la voluntad de Dios en el próximo capítulo, como siendo que todos se salven. Más bien indica por sus acciones se han traído ellos mismos al juicio de Dios. Los versos 15 y 16 siguen los insultos a los falsos maestros. Los versos 15 y 16 utilizan el ejemplo de Balaam desde Números 22, quien habiéndose prestado para maldecir a Israel por el dinero de Balac, fue reprendido por su propia mula. Noten en el verso 16 cómo Pedro describe las acciones de Balaam como locura. Los versos 17 al 22 terminan el capítulo con una discusión sobre el daño cometido por los falsos maestros entre los creyentes. Sus palabras vanas convencían a los creyentes a volver a un estilo de vida cual habían dejado para seguir a Cristo. Este tipo de libertinaje volvía a esclavizar a los creyentes a sus previos pecados y terminaban peor que cuando primero llegaron a la fe. Noten en el verso 20 la referencia al conocimiento del Señor, cuál es el énfasis de la genuina fe según Pedro. Los versos 21 y 22 hablan acerca de lo difícil que se hace volver a la fe luego de haberlo abandonado, diciendo que sería mejor nunca haberlo conocido que después de haberlo conocido haberse apartado. El verso 22 utiliza una variación de Proverbios 26:11 para describir lo sucedido con aquellos quienes abandonan la fe. El capítulo 3 comienza con un discurso sobre la venida del Señor, cual fue un tema central en la primera epístola de Pedro. Los primeros 4 versos parecen ser en referencia a los falsos maestros del previo capítulo y otros llamados burladores, quienes cuestionaban las palabras de Jesús sobre su regreso. Noten en el verso 4 que el argumento de tales hombres era que el mundo había quedado igual desde la muerte de los padres, probablemente una referencia a los patriarcas, indicando que estos hombres tuvieran alguna relación al judaísmo y estuvieran intentando convencer a los creyentes que la fe los llevaba por un camino erróneo. Los versos 5 al 7 mencionan el origen del mundo, según descrito en Génesis, como proviniendo de las aguas. Vuelve y utiliza el juicio del diluvio para describir el juicio de una generación perversa. Sin embargo, añade el elemento de fuego, posiblemente por la llegada del Espíritu Santo en lenguas repartidas de fuego, y su subsecuente obra entre la iglesia para definir un juicio venidero en el cual el mundo perecerá por fuego y los impíos serán juzgados. Este pensamiento es reforzado en los versos 8 al 10. Primeramente, Pedro menciona la paciencia de Dios, señalando el paso del tiempo, indicando que un día para el Señor es como 1000 años y viceversa. Segundo, en el verso 9, indica que no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su apercibida tardanza en volver es una señal de su incrementada gracia hacia los hombres, dando oportunidad para la salvación mientras tarda en su venida. Tercero, que el día del Señor seguramente llegará con fuego y ardor, y la presente creación será destruida y hecha de nuevo.
Pedro parece indicar varios elementos de la venida del Señor en esta descripción, enfocándose sobre el juicio venidero y la justificación final de los santos. Los versos 11 al 14 reiteran lo de la venida del Señor, instando a los creyentes a la santidad y la preparación para tal día. Noten de nuevo la indicación de la destrucción del mundo por fuego y ardor en el verso 12 y la promesa de cielos y tierras nuevos en el verso 13. Aunque Pedro no expande sobre este pensamiento, debemos notar su exhortación a la santidad como preparativo para tal evento. Los versos 15 y 16 hacen referencia a las epístolas de Pablo, las cuales Pedro afirma como palabras de sabiduría de parte de Dios. Noten particularmente que la referencia a las epístolas de Pablo es tocante al tema de la salvación en los tiempos finales y la venida del Señor. Pedro indica que las palabras de Pablo sobre el tema son adecuadas para el estudio, aunque algunos tan tempranamente en su historia ya las torcían por ser difíciles de entender. La epístola termina con una última amonestación a la santidad en el verso 17 y un saludo final del apóstol en el verso 18. Noten al final del verso 18 cómo Pedro tiene su mirada puesta ya en la eternidad. Esa es la epístola de segunda de Pedro, o la segunda epístola de Pedro. Gloria al Señor, espero les sea de bendición y nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga.